Se dice que Esporo, el joven romano, tuvo que ser castrado para casarse con Nerón. En la apogeo del Imperio Romano, en una Roma gobernada por el emperador Nerón, se tejió una historia de amor, poder y tragedia que ha perdurado en los anales de la historia. Se trata de la relación entre Nerón y Esporo, un joven que, según cuentan, poseía una belleza sin parangón. Esporo no era solo un joven de extraordinaria belleza, también se decía que se parecía mucho a Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón, quien había muerto de manera trágica, en la que un día de borrachera, Nerón atacó a patadas a su esposa, matándola en el acto con su hijo aún en el vientre. Esta semejanza atrajo poderosamente la atención del emperador, quien quedó completamente cautivado por el joven. Esporo fue un puer delicatus, es decir, un adolescente elegido por importantes personajes de la sociedad romana para ser esclavo, tomando en cuenta solo su belleza física. Se cuenta que Nerón lo llamaba mi Popeíta e hizo todo lo posible para que el adolescente se convierta en su consorte. El amor y la obsesión de Nerón por Esporo era tal que, en un intento por convertirlo en su esposa en todos los aspectos, tomó la decisión de castrarlo. Esta decisión, aunque puede parecer extrema para los estándares modernos, debe entenderse en el contexto de una Roma donde el poder absoluto y los caprichos de un emperador podían dictar la vida y el destino de cualquier ciudadano. Tras la castración, Esporo fue tratado con todos los honores y privilegios de una emperatriz. Se vistió con las finas túnicas reservadas para la realeza y se le otorgó un séquito propio. Nerón se casó en una ceremonia pública, en la que Esporo desempeñó el papel de la novia, en un ritual que imitaba todos los aspectos de un matrimonio tradicional romano. Este acto, más allá de ser una muestra de amor, también fue una demostración del poder absoluto de Nerón y su capacidad para moldear la realidad a su antojo. La relación entre Nerón y Esporo no estuvo exenta de controversia. Aunque el joven gozaba de los favores del emperador, también fue objeto de burlas y desdén por parte de la aristocracia romana, que veía en él una figura decadente y un reflejo de los excesos del emperador. Cuando el reinado de Nerón comenzó a tambalearse bajo la presión de revueltas y conspiraciones, Esporo estuvo a su lado, siendo testigo de la caída de uno de los emperadores más polémicos de Roma. La historia de Nerón y Esporo es un reflejo de una época donde el poder, la pasión y la política se entrelazaban de formas complejas. La figura de Esporo, atrapada entre el amor y la manipulación de un emperador poderoso, nos recuerda la fragilidad de la condición humana, incluso en el corazón de uno de los imperios más poderosos que jamás haya existido. Tras la muerte de Nerón, Esporo fue tomado por el primer esposo de Popea Sabina, Otón, quien se convirtió en emperador de Roma. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho, ya que éste se quitó la vida. Cuando Vitelio tomó el lugar del emperador, tomó todas las posesiones de Otón, incluyendo a Esporo. El cruel Vitelio usó al joven para demostrar su poder al pueblo. Lo ridiculizaba en público. Pero lo peor estaba por venir. El emperador obligó a Esporo a representar a Proserpina en la obra El rapto de Proserpina, historia que involucraba una violación, lo que ocasionó que fuera abusado sexualmente por Hades. Ante muchos de estos actos, Esporo decidió acabar con su vida por medio del suicidio. Esta historia nos recuerda que, detrás de los eventos históricos y las intrigas políticas, siempre hay personas cuyas vidas se ven afectadas de maneras imprevistas y trágicas. El triste destino de Esporo es una advertencia sobre los abusos de poder y una llamada a la empatía hacia aquellos que, a lo largo de la historia, han sido víctimas de circunstancias que no eligieron. Si disfrutaste de esta historia y deseas explorar más aspectos fascinantes de la historia o antigua, te animo a suscribirte, dar like y dejar un comentario para recibir más relatos históricos.